Dios les bendiga, exploradores. Sean bienvenidos a este programa Historia de Fogata. Estamos aquí con una invitada especial, Carla Mendoza, quien sirvió por 7 años en nuestro increíble ministerio. Mi compañero Luis y mi persona Ángel Monterrosa estaremos haciéndoles unas preguntas para conocer más de su experiencia. Para empezar, bienvenida Carla, Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy contenta y muy privilegiada de estar con ustedes. Me alegro. Bueno, tenemos unas preguntas preparadas para ti, entonces responderlas, ¿verdad? Primero quiero preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a Exploradores del Rey? ¿Cómo fue esa primera vez? Pues fíjate que muy interesante, y hace poco analizaba cómo fue esa primera vez y recordaba y retrocedía en el tiempo. Y yo me acuerdo que yo estaba en otro ministerio de la iglesia, pero yo miraba la labor que hacía Exploradores del Rey, y aunque les va a parecer gracioso, algo que a mí me llamaba mucho la atención y que yo decía, yo quiero pertenecer a ese ministerio, y era el ver que en Semana Santa los exploradores era como el ministerio principal de servicio en la iglesia. Y yo decía, quiero involucrarme en eso, quiero hacer lo que ellos hacen, porque yo veía que servían, pero se divertían, ¿verdad? Que no era algo aburrido, no era algo para adultos, ¿verdad? Como otros pueden pensar. Entonces, mi primera vez fue justo después de Semana Santa, y yo también veía a mi primo, que él ya estaba en Exploradores del Rey, y así fue como yo llegué a una reunión, y la verdad que fue algo muy bonito, y desde la primera vez que llegué ya no me quedé. Maravilloso. Me gustaría continuar a mí con una siguiente pregunta, la cual sería, ¿qué sentiste cuando se te invitó a servir como líder de este hermoso destacamento? Pues un privilegio, y fue... yo llegué un año, y ese año fue como mi año de empaparme del ministerio, y al siguiente año pues los líderes estuvieron a bien en llamarme a servir como líder juvenil, y me sentí privilegiada porque todavía era menor de edad, todavía estaba yo estudiando en bachillerato, pero me sentí de verdad privilegiada, y era la oportunidad de servir al Señor. Bueno, y recordando cómo llegaste al Exploradores del Rey, ¿te acordabas un poco de cómo fue tu primera reunión, ese primer día que vos llegaste y descubriste el ministerio? Fíjate que sí, porque yo tengo bien presente que primero es que yo llegué y me acuerdo que me senté en un pupitre. A mí me dijeron, las señoritas están ahí arriba, yo me senté en un pupitre así, en la esquinita, ¿verdad? Como el nuevo que llega a la clase y se excluye, ¿verdad? Pero habían líderes de verdad con ese amor y entrega a las señoritas que estábamos en ese momento, y ellas desde el primer día me involucraron, me hicieron parte de una patrulla, y eso me hizo sentir en confianza. Y yo me acuerdo que desde el primer día yo llegué a mi casa diciendo, quiero ir el otro domingo, ya soy de tal patrulla, decía, ya era mi primer día, pero yo ya iba con esa mentalidad, aquí pertenezco. Ya más en familia, ¿verdad? Así es. Exploradores desde el primer momento fue como, aquí sos. Así es, aquí pertenezco yo. Sí. Me gustaría continuar haciéndote la siguiente pregunta, ¿qué significa para vos usar el uniforme de exploradores? Pues fíjate que para mí el uniforme de exploradores es de respeto, y para mí, y siempre lo he dicho, y ahora actualmente no estoy sirviendo en el ministerio, pero siempre he dicho que el usar el uniforme de exploradores es ganado. Siento que no puede venir, y quizás lo hemos visto en alguna ocasión, alguien que porque viene a la iglesia, porque tiene un cargo en la iglesia, se pone el uniforme, pero para mí el uniforme de exploradores es ganado, porque es orgullo. Y uno sabe que portarlo es porque también hemos sudado la gota gorda, como dicen, y hemos sudado la camisa, ¿verdad? Entonces, incluso los niños los podemos ver con uniformes, pero atrás de ese uniforme también hay servicio y hay aprendizaje que es propio de un explorador. Sí, como vos dijiste, el uniforme es ganado porque se suda, ¿verdad? Así se gana es. Con todos los premios, actividades que asistís. Y recordando cuando vos serviste con los muchachos, ¿qué es lo que más disfrutabas? Trabajar con ellos. Fíjate que desde el primer momento tuve la oportunidad ya como líder de trabajar en Navegantes, y mis 7 años de servicio en el ministerio fue en Navegantes, y yo disfrutaba cada momento con los niños, pero si hay algo que yo incluso ayer lo comentaba con alguien, es el irme de campamento y llevar navegantes, 10, 12 navegantes, ir 3, 4 noches con un niño de 4 o 5 años, porque aunque el programa de exploradores es de 5 años en adelante, a veces nos llegan niños de 3, 4 años,
Y yo disfrutaba el hecho de cambiarlos, de estar pendiente de ellos, que tengan la ropa limpia y si no irselas a lavar al río. Un par de veces lo hice y es algo que yo disfruté mucho, Pero mucho. yo tengo una duda, perdón, pero Dale. me surgió esa duda. ¿Cómo es trabajar con niños chiquitos? Porque se necesita gran tacto y como pues, no son hijos tuyos, se necesita más tacto todavía. ¿Cómo lo manejabas vos? Fíjate que, bueno, a mí de hecho en mi ámbito profesional, yo soy maestra de niños y de niños pequeños, ¿verdad? De edades pequeñas o tempranas. Entonces para mí es algo emocionante, sí es un compromiso, como decir, ¿verdad? Es un tacto, es un compromiso y bueno, Dios pone gracia en uno y Dios lo guía a uno, ¿verdad? Y siempre quizás lo primordial es encomendarle al Señor desde antes, ¿verdad? Desde antes de que uno empiece la labor con los niños, en que todo lo que hagamos salga bien y que Él tome el control de todo. Pero es bonito, sí es de cuidado, de mucho cuidado, pero se disfruta. Y así hablando de todo el trabajo que empezaste en bachillerato, me surge aún esta duda aún más grande. ¿Cómo equilibrabas el tiempo entre la familia, el ministerio y también el área laboral o estudiantil en el que estabas en ese momento? Pues, ¿qué te puedo decir? Ni yo sé. Ni yo sé, fíjate, porque en ese momento yo servía en Exploradores, pero también servía en otro ministerio. Servía en 2 ministerios. Estaba en mi tercer año, bueno, en mi segundo año de bachillerato, cuando ya empecé el liderazgo con Navegantes, entré en mi primer año de la universidad y trabajaba también. Y había veces que yo no llegaba a la casa hasta las 10 de la noche. Y eso quizás fue más pesado cuando entré a la universidad, porque yo iba en la mañana a trabajar, en la tarde a la universidad, en la tarde tenía reunión del otro ministerio y a veces tenía alguna actividad o alguna reunión de exploradores o me reunía con los líderes de exploradores y después con los líderes de otro ministerio. Entonces, como te digo, ni yo sé cómo hacía con el tiempo, pero fue un tiempo muy bonito, lo disfruté y siento que lo volvería a hacer. Bastante complicado, ¿verdad? Mantener, bueno, en tu caso, como empezaste en bachillerato, mantener el estudio y un ministerio, niños a cargo prácticamente, y todo el trabajo, pero gracias a Dios que saliste adelante. Y como trabajaste con niños, ¿hace cuánto más o menos fue eso? Unos 7, 8 años. 7 años, ya están grandecitos. Ya están grandecitos porque yo les comentaba hace poquito, antes de que empezáramos, que tuve el privilegio de ser líder de ustedes y es algo muy bonito verlos ahora aquí a ustedes y sentirme del otro lado. Y bueno, con respecto a eso va una pregunta muy importante que es ¿cómo te sentís al ver a tus niños chiquitos pues ya ser unos líderes? Pues siento nostalgia, sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque los años pasan por ustedes, pero no por mí, así que los veo viejos a ustedes, pero no yo. No, ¿verdad? Pero sí, es un orgullo, es satisfacción el ver que la semilla del evangelio que se sembró en su tiempo ha dado frutos y yo los he visto a ustedes y los veo servir en el destacamento, en el ministerio y siento que el Señor pone los líderes por algo y tal vez los líderes y ustedes ahora como líderes no van a ver el trabajo en el momento, pero tengan en cuenta que después de un tiempo ustedes van a decir, valió la pena. Y verlos a ustedes para mí es un privilegio y de verdad es impactante verlos ahora servir. Lo que un día yo lo hice, ver que ustedes lo hagan cuando yo lo hice con ustedes, hoy ustedes lo están haciendo con otros muchachos. Sí, bastante bonito, ¿verdad? Así bueno, es. Yo en mi caso aún no trabajo así con niños, pero espero algún día y de verdad sos un ejemplo a seguir. Gracias. Porque haber guiado a tantos niños a ser ya ahora jóvenes o incluso un poquito más mayores y que estén sirviendo, ver que no se apartaron de los caminos de Dios es bastante bonito, ¿verdad? Así es. ¿Y tú cómo crees que los exploradores impactan en la vida de un niño o un adolescente hoy en día, todavía exploradores? Fíjate que, como les decía anteriormente, es que la semilla del evangelio da su fruto a su tiempo. Entonces, el Exploradores del Rey contribuye en el desarrollo integral de la niñez y eso los niños van creciendo, pero la semilla ahí está, ¿verdad? Y el trabajar el área física, emocional, espiritual de los jóvenes es que hace que quede en ellos, ¿verdad? Y que haga eco
la palabra que se siembra y sobre todo que no es aburrido estar en la iglesia, que no es aburrido servir al Señor y que en Exploradores del Rey hay lugar para todos. Sí, es muy bonito saber de que incluso personas que han venido acá antes no hablaban o eran demasiado callados y ahora tienen una gran soltura para hablar o para convivir con las demás personas, ¿verdad? Así es. Sí, es bien bonito ver cómo se desarrollan sus aspectos, tanto mentales, físicos y espirituales, ¿verdad? Pero quiero saber más a fondo de tu visión en ese entonces, y tu visión incluso de ahora, porque ¿cuáles eran tus metas para el ministerio? ¿Cuáles eran tus metas personales para cumplir dentro de lo que desempeñabas? Fíjate que quizás era que el destacamento en sí creciera, que el departamento de navegantes, que era donde yo me desenvolví en ese momento, creciera, pero no solo en número, ¿verdad? Sino que creciera en el área espiritual de los niños que estaban a mi cargo, del equipo con que trabajaba conmigo, porque cabe destacar que no era solo yo, ¿verdad? En ese momento comandante de navegantes, sino que a la par mía habían otros líderes trabajando conmigo y era que creciera, pero no solo, como les digo, no solo en números, sino que los niños que estaban allí se empaparan de Exploradores del Rey, que amaran el ministerio, y quizás esa era mi mayor meta, que aprendieran a amar el ministerio y para ver este fruto ahora, ¿verdad? Para ver el fruto en ustedes, que crecieran amando el ministerio y que tuvieran la oportunidad luego de transmitir eso a otros jóvenes. En el momento que fuiste líder, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo iba a ser Exploradores dentro de 10 años? Y si lo pensaste, ¿cómo eso se ha cumplido? Fíjate que quizás sí, porque, bueno, y Livni, que tiene también más tiempo de estar en el ministerio, me va a entender, y los demás exploradores, ¿verdad? Que líderes que están, me van a entender que Exploradores, el destacamento Betel, tuvo una controversia, ¿verdad? De que es el número 1, que porque es Betel 1, que hay otro destacamento número 1. Y quizás yo decía, de aquí en unos años, tal vez no en un tiempo, como me decís, 10 años, ¿verdad? Pero en unos años, que el destacamento Betel siga siendo el número 1, pero en todos los aspectos, ¿verdad? Y lo hemos visto los triunfos, hemos visto los logros del destacamento, de los muchachos. Y eso es algo que yo siempre, que cuando estuve en el ministerio, lo veía, y era que el destacamento Betel siguiera creciendo y que siguiera teniendo más muchachos que compartieran el evangelio. Y gracias a Dios ese pasado. Así es. Cada uno de los muchachos son mentoreados por líderes que están a cargo de ellos, y ellos son los responsables que uno tenga en estos logros bíblicos, logros físicos, incluso logros que hay bastante trabajo detrás para conseguirlos. Pero quisiera saber yo quién fue tu mentor, o si recordás una persona en específico, quién fue tu mayor admiración para poder hacer todo eso. Fíjate que no es uno, son dos mentores que para mí fueron inspiración en el momento, y hasta el día de hoy los sigo admirando. Y cuando yo llegué a Exploradores del Rey, era Manuel Ortiz, el comandante mayor. Bueno, creo que ya no son comandantes, ¿verdad? Tengo entendido que son coordinadores de destacamento, pero en ese momento eran comandantes, y Manuel Ortiz era el comandante mayor. Y yo siempre le he admirado a él el amor, la entrega y la lealtad, como el Código de Exploradores dice, que un explorador es leal. Y la lealtad que él ha tenido al destacamento, ¿verdad? Y es algo de admirar, y es algo que yo siempre dije, cuando yo sea líder, quiero seguir esos pasos. Y en la medida de lo posible traté de hacerlo. Creo que me queda alta, ¿verdad? Me queda grande la camisa, pero sí fue un líder que a mí me inspiró mucho a amar el ministerio. Y alguien que ya no está con nosotros, pero que a mí también me hizo amar y me mostró que era de verdad un explorador, es la hermana Angélica Magaña. La verdad que la hermana Angélica, ella amaba Exploradores del Rey, y yo creo que hasta sus últimos años ella siguió diciendo explorador promesado, explorador hasta la muerte, y ella nos mostraba y nos inculcaba el amor al destacamento, al ministerio, y en cada campamento ella no se quedaba, y nosotros la veíamos que ella ahí andaba y no llegaba a sentarse, sino que llegaba a servir y a mostrar que un explorador no es alguien quieto, ni alguien
qué va a esperar que hagan, sino que hay que hacer. Entonces sí, son mis dos mentores, mis dos líderes que fueron inspiración, y hasta el momento de hoy la admiración sigue para ellos. Y así como vos tuviste un ejemplo, si nosotros pudiéramos tomarte de ejemplo a vos, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué consejo le darías a cualquier joven en este momento que necesite un consejo, que vaya a empezar en su momento como líder? Mira, primero es que se agarren de las manos del Señor, que pongan su liderazgo en el Señor, y que en ningún momento el liderazgo o el cargo que ustedes tengan les sirva para decir yo hice, yo logré, sino para decir el Señor me ha llamado a servirle, el Señor ha puesto algo importante en mis manos y voy a hacerlo de la mejor manera para lograr que el destacamento siga, que el destacamento crezca, pero que la honra y la gloria siempre se la lleve el Señor. Yo les aconsejaría eso. Desde el primer momento que ustedes empiecen su liderazgo, ponerlo en las manos de Dios, y que Dios va a hacer con ustedes grandes cosas, y que Dios va a utilizar sus manos, su boca, sus cuerpos como instrumentos para bendecir a las nuevas generaciones. Amén, amén. Y bueno, para continuar un poco más, quisiéramos saber, a lo largo de tu historia, valga la redundancia, ¿qué historia divertida nos puedes contar? Porque hay muchas anécdotas que tienen todos los exploradores. Yo tengo una, Luis Mario tiene una, los que están aquí tienen una, pero vos, ¿cuál nos contarías específicamente que te marcó? Divertida tengo muchas, desde travesuras que hicimos. Recuerdo que era líder juvenil, no era comandante todavía, sino que era líder juvenil. Me acuerdo que habíamos ido a una salida de señoritas, ¿verdad? Íbamos las señoritas y los pioneros, si no mal recuerdo, estábamos en el lago de Coatepeque. Y las líderes en ese momento, nosotras éramos ahí, y ya me acuerdo que como a las 10, 11 de la noche, después del tiempo de fogata, nos mandaron a dormir, y nosotras nos encargamos con otras comandantes, con otras líderes en ese momento, nos encargamos de asustar a las chiquitas, a las pioneras, pobrecitas, pero también nos castigaron, no crean que fue solo así. Me acuerdo que nos metíamos debajo de los camarotes y les jalábamos las colchas, y eran gritos de las niñas, y les jalábamos los pies, pero el siguiente día no nos dejaron bañarnos en el lago por castigo, pero nos divertimos. Pues lo bueno, mira. Pues sí. Ahora ya no tienen miedo a esas niñas nunca más. Espero yo que hayan perdido el miedo y no haya sido un trauma. No, mentira. Una de dos, o duermen sin colcha o y ya se les quitó el miedo. Una de dos. Y si tuvieras que resumir lo que significa ser un explorador del Rey en una sola frase, ¿cuál sería? Amar y servir a Cristo no es aburrido ni es solo para adultos. Y es algo que aprendí en Exploradores del Rey, y hasta el momento de hoy lo mantengo. Amén. Nos diste un claro ejemplo con uno de estos mentores, que a pesar de sus años, incluso nosotros los hemos visto, ¿verdad? Como muchachos, a pesar de los años que tienen algunos líderes, siguen sirviendo como que fueran jóvenes y los más activos, y aquí estoy yo y esto también, y yo voy a servir. Más activos que nosotros. Más activos que nosotros, a nosotros ya nos truenan las rodillas, y es un claro ejemplo, es de verdad una inspiración servir, porque a veces se nos olvida que nosotros no estamos aquí para ser servidos, sino que para servir. Así es. Y te quería hacer una pregunta muy importante, que alrededor de todo tu servicio en Exploradores, ¿vos crees que haya valido la pena? Totalmente la pena, y como les repito, ¿verdad? Verlos a ustedes acá es muestra de eso, muestra de que vale la pena, y ver en la iglesia varios muchachos, la mayoría de muchachos que hoy sirven en otros ministerios, no solo en Exploradores del Rey, es lo que hace pensar que vale la pena. Y como les dije anteriormente, lo volvería a hacer una y mil veces. Para mí Explorador del Rey sigue en el corazón, y sabemos que así es, explorador promesado, explorador hasta la muerte. Y el hecho que no estemos al frente o no esté en el ministerio activa en el momento no quiere decir que mi corazón no siga siendo explorador. Entonces sí vale la pena ver los que han crecido dentro de la iglesia, que se mantienen, y que no solo se mantienen en exploradores, sino que se desarrollan en otros ámbitos, donde uno dice si valió la pena el trabajo, el esfuerzo, quizás sacrificio, porque los líderes me van a entender que tras el trabajo en el destacamento hay sacrificio de tiempo, de inversión de dinero, inversión de familia. A veces quizás sacrificamos la familia, pero vemos los resultados, los vemos a ustedes,
que están dentro del ministerio y aman el ministerio y entregan también, se entregan por completo al ministerio y a Dios sobre todo. Entonces uno dice, vale la pena cualquier esfuerzo. Bueno, un claro ejemplo, como mencionaste, es las personas, bueno, los niños que van creciendo, ¿verdad? Pero enfocado a los niños, jóvenes, incluso unos cuantos adultos, ¿cuál sería el consejo más grande que les podrías dejar a ellos? Que para no tirar la toalla, porque hay veces que nosotros mismos nos decimos, ya no quiero, ya no me dan la fuerza, ya no me da el tiempo, pero se demuestra que sí, y vos estás aquí para demostrar que sí. Entonces quisiera que dejaras para todos ellos que nos están viendo el consejo o unas palabras para decir esto vale la pena, o cualquier cosa que les quieras decir. Fíjate que quizás el consejo es renueven sus fuerzas en el Señor, que cuando hay agotamiento físico, porque somos humanos y nos vamos a cansar. Si el mismo Jesús se cansó y buscó descansar un momento, nosotros también nos vamos a cansar. O quizás a veces no va a ser cansancio físico, sino que mental, o frustración algunas veces cuando las cosas no salen como queremos, cuando sentimos que planeamos una cosa y no salió otra, ¿verdad? Entonces puede haber frustración, pero sobre todo recordar que lo estamos haciendo no por nosotros, sino que por las nuevas generaciones, los niños y los muchachos que están en el destacamento y los muchachos que podemos alcanzar también, y quizás no perder esa visión de alcanzar los muchachos para Cristo, que como es algo muy fundamental en los exploradores del Rey, ¿verdad? Que alcanzarlos, instruirlos y retenerlos. Bueno, yo me voy a quedar, quizás me quedé con la versión viejita del código de la consigna de la promesa, pero sé que tras Explorador del Rey, por mucho que se modifiquen ciertas cosas, el objetivo es el mismo, y es que las nuevas generaciones conozcan a Cristo y que se queden, y que Exploradores del Rey siga creciendo y se siga compartiendo el Evangelio. Así que mi consejo es ese. Recuerden siempre que tras todo esfuerzo va a haber una recompensa, y la recompensa es ver a los muchachos, ver a los niños que quieren seguir en Exploradores del Rey. Bueno, Carla, pues prácticamente eso ha sido lo que te teníamos preparado, algunas preguntas, y de parte mía te agradezco bastante por tu labor en el Exploradores y en el destacamento concretamente, porque yo sé que no fue en vano, yo sé que Dios te usó, te va a seguir usando para el tiempo que Él quiera. Amén. Así que gracias, porque sos un vivo ejemplo que sin la fuerza de Dios no se puede, que si nosotros tiramos la toalla porque nosotros queremos, eso no va a ser así. Todo es voluntad de Dios, tenemos que hacer las cosas para Dios. Entonces, muchas gracias nuevamente porque has dedicado tiempo para venir, y recuerden, ustedes que nos están viendo, gracias a todos por tener el tiempo de compartir un poco de las historias de nuestra hermana Carla. Esto ha sido Historia de Fogata. Muchas gracias. Explorador promesado. Exploradores hasta la muerte.